De la mañana con 3 minutos, gracias por estar junto a nosotros. A esta hora de la mañana habilitamos nuestra línea telefónica para que usted, estimado amigo, pueda participar y darnos sus comentarios respecto a varios temas que vamos a tocar con Alfredo Mancilla. El tema del doble aguinaldo, el tema del incremento salarial y por supuesto lo que llama la atención en estos últimos meses, la baja del barril del petróleo. ¿Cómo afectará esto a Bolivia? Y por supuesto, para terminar, conversaremos sobre el proyecto múltiple Misicuni, que hasta la fecha, según el Ministerio Público, lamentablemente no puede dar con los presuntos implicados, ya que ellos prácticamente desaparecieron. Señor director, habilitamos nuestra línea telefónica en pie de pantalla. Antes, permítanme saludar a Alfredo Mancilla, que se encuentra ya junto a nosotros. Alfredo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Elmer, estimados televidentes. Importante reflexionar en función de hechos noticiosos, de la aplicación de la teoría, de la metodología, de tal manera que usted pueda renovar pensamiento y, por supuesto, estrategia de intervención para poder modificar la realidad incómoda en el ámbito de la economía y otras facetas. Alfredo, según el Banco Mundial, en los últimos meses, prácticamente nuevamente bajará el petróleo a $40 americanos y esto se mantendrá hasta el mes de junio de este año, hasta encontrar supuestamente el equilibrio que prácticamente se da de forma natural en diferentes mercados. ¿Cuál es tu percepción respecto a este tema? ¿La economía boliviana no será afectada en estos 6 meses o es que es una economía blindada ante efectos internacionales? Es importante recalcar que los países desarrollados tienen oligopolios, hay una competencia de mercado, en este caso en el manejo energético, en el del petróleo. Sabemos que los norteamericanos están repuntando nuevamente en su economía. Esos 700.000 millones de dólares se han inyectado en la economía norteamericana en la primera gestión de Obama, más otros componentes que están dinamizando nuevamente su inversión. ¿Quién tiene el dinero norteamericano? Es la pregunta acá para entender el fenómeno. Los chinos. Entonces, la mayoría de los dólares de los americanos por su economía de filtración a partir del 2008 están en manos de los chinos. ¿Qué han hecho los norteamericanos hoy? Jugar un poco al manejo del mercado, hacer trampa o dumping en esa perspectiva de copar un mercado del petróleo con sus reservas, con sus excedentes, han hecho deflación a partir de todo ello y por supuesto eso afecta a otros países, en el caso de Venezuela, a los otros oligopolios que definitivamente tenían ingresos cuantiosos en un momento específico por el exceso del consumo de petróleo. Entonces ha ido dándose un viraje al manejo tecnológico, a otras interacciones que permiten hacer economías de escala. Más este dumping han de permitir, digamos, en sus previsiones, bajar el precio hasta junio de tal manera que se vaya regulando el mercado, entre comillas. Pero por otro lado también aquí hay que entender que muchas economías se van a contraer producto de todo ello. Esas economías que se dedican a vender, a exportar petróleo, el caso venezolano, también le va a afectar al caso boliviano, porque sencillamente el petróleo está vinculado a los hidrocarburos, al gas. Entonces va a haber una contracción también de los pedidos, de la demanda para hacer valor agregado de los países industriales. El ataque contra la China implica, digamos, algo interesante en un primer momento, aunque la China ha previsto, digamos, en el mediano largo plazo invertir 250.000 millones de dólares en Latinoamérica para generar otro tipo de interacciones y hacer posicionamiento. El ajedrez de la economía es bastante interesante, entendiendo la ley de la oferta y la demanda, entendiendo el principio del costo de oportunidad. ¿Cuánto el país está dispuesto a perder para poder ganar? Es lo mismo, Elmer, cuando vos generas un emprendimiento, tienes que saber cuánto estás dispuesto a perder para posicionarte y generar rendimientos crecientes. Entonces, ahí está el secreto de la economía que muchas veces no entienden algunos políticos. Entonces, este tema de la economía blindada, por efecto de las crisis internacionales, que esa afirmación del ministro Arce Catacora podría ser válida desde un punto de vista. Primero, que Bolivia, digamos, en toda la producción mundial no tiene aporte significativo. Si quieren, somos un pobre
que no aportamos mucho, a un océano que se puede llamar la producción mundial, no le aportamos ni una gota, insignificante por un lado. Pero por otro lado, la economía boliviana es una economía dependiente que me parece interesante razonarla en su relación con el sector externo, porque a la economía boliviana le imponen hasta las tasas de interés. Es una economía abierta, con imposición de tasas de interés, con imposición de interacciones económicas, por más que exista un desafío a un modelo, si quieren, neoliberal. El desafío se llama modelo de economía plural, que en esencia no ha podido expandirse en esas interacciones. La pregunta del millón es, con tantas reservas internacionales netas, con tanto lavado en un momento específico del dinero de la economía sumergida, no hemos expandido la economía. Entonces, acá viene la pregunta del millón. Puede haber crecimiento económico, pero no hay expansión de la economía. Puede haber un concepto de negocio confundido al concepto de empresa que nos puede hacer, digamos, un escenario exitista, pero no real de interacción económica. ¿Qué es lo que estamos viendo en las calles? Mucha actividad económica de supervivencia, se llama economía informal, que se está confundiendo con el empleo digno. En Bolivia habíamos indicado, tenemos la población en edad de trabajar en una aproximación de 6.440.000 y pico, vamos a decir, habitantes, considerando desde los 15 hasta los 65 años. En las AFPs vamos a ser exagerados. Hasta abril del 2012 habían aportantes o cotizantes en 1.700.000. Redondearemos hasta el 2014. Tenemos, si quieren, en este caso 2 millones. ¿Qué pasa con 4.400.000 y pico, vamos a decir, de personas? Se dedican a emprendimientos de orden particular, nos vamos a llamar, a negocios, a vender papa frita, maní salado, silpancho y otras interacciones que tienen que ver hasta con el contrabando de la ropa usada. Alfredo, permítame que te corte. Tenemos una llamada telefónica de un estimado televidente. Muy buenos días, señor. Su nombre y adelante con su comentario, por favor. Hola. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, Buenos por favor, días. con su comentario. Mi nombre es Carmen. Quería preguntar al señor economista lo siguiente. Según lo que he estado viendo ahí, todos los comentarios económicos que hay en los diferentes canales, tanto Colombia como Ecuador están tomando ya medidas respecto a esta bajada del petróleo. Me parece que Chile más bien va a tener una época en que va a mejorar su economía porque son importadores de petróleo. Respecto a nuestro país, creo que somos un poquito optimistas en que no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que habría que tomar medidas. Quisiera preguntarle al señor economista, ¿qué va a pasar con el dólar? Si es que va a subir o se va a seguir manteniendo. Muchas gracias. Gracias a usted por su consulta. Alfredo, ¿el dólar americano, el euro, van a ser afectados por la baja del petróleo? Bien, hay algo importante. ¿Cómo maneja el Banco Central su política y hasta cuánto puede aguantar, digamos, en esta expectativa? Vamos a pensar en el dólar como una mercancía que la hemos acumulado, la tenemos en reservas internacionales netas. Hemos mantenido un tipo de cambio que es fijo, pero los países vecinos requieren dólares porque tienen fuga de dólares, no tienen muchos dólares. Entonces, si la mercancía la asociamos a un precio que se llama tipo de cambio, nosotros corremos un serio riesgo de que se nos vayan nuestros dólares hacia países vecinos, hacia la Argentina, hacia el Brasil. Fuga de capital. Claro, fuga de dinero en dólares en este caso, fuga de capitales, de perspectivas. Eso ha ocurrido en el ámbito de la UDP, se ha especulado, ¿no es cierto?, con todo ello. Vivimos en una cultura, entre comillas, de la intransparencia, o se llama subcultura, vamos a decir, en términos concretos. Entonces, cuando no hay acceso a la información por parte de la población, cuando no se utilizan esas nuevas tecnologías de información y comunicación para entender si efectivamente tenemos nuestras reservas internacionales netas, si tenemos nuestros dólares, entonces es bastante complicado. Les doy un ejemplo a la señora. Nosotros en un momento específico contrabandeamos con algunos productos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se sale el producto de acá, tenemos escasez en el mercado interno.
y esa escasez genera conflicto social. Entonces, los dólares, la pregunta del millón, ¿estarán en esa cuantía dentro de las bóvedas del Banco Central? ¿Se estará manejando adecuadamente el ritmo, la velocidad del dinero? Entonces, ¿por cuánto tiempo es la pregunta del millón? ¿No es cierto? Porque dentro de la relación de velocidad en la física, la variable tiempo es fundamental. Entonces, habíamos hablado hace bastantes años también sobre este tema. ¿Conviene ahorrar en dólares? ¿No conviene ahorrar en dólares? Me preguntaban. Claro que le conviene ahorrar en dólares, porque el dólar americano es parte del manejo de una economía potente, que ha tenido contracción a partir del 2008 y que ha ido repuntando nuevamente a través de este tipo de estrategias y otras económicas. Entonces es vital, ¿no es cierto?, saber manejar los dólares. ¿El boliviano tiene talla internacional? Es la pregunta. Alfredo, si es que una persona realiza transacciones financieras fuera del país o es que definitivamente maneja bastante dólar americano, en todo caso le convendría ahorrar en dólares. ¿Por qué? Porque esa moneda es la moneda internacional, para que no afecte tanto su economía personal. Pero si una economía vive en Bolivia, lo conveniente al parecer sería ahorrar en bolivianos, ya que cualquier transacción del dólar americano tiene el ITF, que tiene que cancelar el 3% por cualquier monto. Entonces, esto dependería de a qué sector la señora pertenecería. Si es que realmente utilizaría bastantes dólares en lo que son transacciones, comercio y demás, de hecho le convendría ahorrar en dólares. Pero si es que tendría tal vez transacciones normales dentro del país, tendría que ser en bolivianos. En todo caso, esto dependería de la subida o la baja del dólar de acuerdo a la imposición del Banco Central, ¿no es cierto? Claro, el Banco Central actúa en función de la oferta y la demanda de dólares. Vamos a pensar cuando empezaba la crisis norteamericana. Entonces los americanos tienen la maquinita de producción de dólares, ¿no es cierto? Entonces se les salía el dinero en dólares. ¿Por qué? Para que entienda la población. En el 2008, la mayoría de los empresarios norteamericanos estaban trabajando en la China, en la India, para hacer economías de escala, porque la mano de obra es barata. Entonces han llevado toda la tecnología y han producido para los Estados Unidos. Los Estados Unidos importaban. Entonces, ¿qué implica importar? Salida de dólares, ¿no es cierto? Y estos dólares se han quedado en la China, se han quedado en Europa y han generado una economía de filtración. Entonces los americanos han seguido produciendo dólares y para volverse competitivos lo que han hecho es devaluar su moneda. Entonces, una manera de ser competitivo. Y en ese momento, en nuestro medio, hacíamos un viraje en el manejo de la política económica y en el planteamiento del modelo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente nos hemos deshecho de la DEA. La DEA no es que sea un angelito. Dentro del paradigma o el modelo de indicar que luchan contra el narcotráfico, también generan dólares para su economía. Y esos dólares se han quedado en Bolivia. Esos dólares, si quieren, de la economía sumergida, deberían ser invertidos para expandir la economía nuestra en los distintos sectores. Agarrar narcotraficante, entonces usted invierte en el mutún, ¿no es cierto? Se salva, es la única manera. Alfredo, entonces esto dependería, respondiendo a la pregunta de la señora, dependería del Banco Central, que es el ente regulador que muestra y que a través de indicadores económicos, por supuesto, ve la oferta y demanda en el mercado. Y si bien existe el abastecimiento necesario del dólar americano, se mantendría. Pero si no tendría el dólar americano, automáticamente subiría el valor del dólar. Oferta y demanda. Complemento con esto, estimada televidente, el MEP. Entonces, ¿qué ha pasado? Teníamos muchos dólares en la economía boliviana, producto de la economía sumergida, pero por otro lado nos enviaban remesas los migrantes, más dólares, ¿no es cierto? Los precios internacionales de los hidrocarburos, de los minerales, se elevaron, más dólares, exceso de masa monetaria en dólares. ¿Cuál es el precio del dólar? Se llama tipo de cambio, y eso le ha permitido regular al Banco Central el manejo de la masa monetaria. Entonces, continúo un poquito con esto que me parece interesante. Eso ha generado, ¿no es cierto?, la emisión de masa monetaria en bolivianos con respaldo de dólares. Entonces, aquí vienen las leyes de mercado, las leyes de la oferta y la demanda. El dólar es una mercancía, ¿no es cierto?
Si hay escasez, sube el precio, sube el tipo de cambio. Si hay abundancia, se puede mantener fijo o se lo puede hacer caer el tipo de cambio dependiendo qué queremos hacer en la economía y cómo vamos a filosofar en el modelo. Y como según lo prevé el Banco Mundial, hasta el mes de junio bajará el precio del petróleo a $40. Esto significa que también bajarán los precios de las materias primas, bajará el uso del dólar, por así decirlo, y por supuesto existirá una fuga de capitales al exterior del país, de Bolivia hacia el exterior. Entonces estaríamos tal vez preveyendo un incremento del tipo de cambio del dólar, ¿no es cierto? Claro, se nos van escaseando los dólares, entonces va a subir el tipo de cambio. Exacto. Entonces es importante ser inteligente en el manejo de la política económica, en el manejo de los modelos. Cuando en algún momento hablamos de la gestión económica, necesariamente el pez grande se come al pez chico. El que tiene mejor pensamiento, mayor nivel de cultura, de estrategia y aterriza en la táctica y la gestión de proyectos, es el que se lleva la mejor parte de la torta. Por eso que cuando se analiza un sistema económico hay que observar el comportamiento del mundo. No solamente hay que ver un punto en una hoja de una de las ramas de un árbol que es frondoso. Hay que entender el árbol frondoso para divisar ese punto y el origen, la causa que genera ese punto en esa hoja. Entonces no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo, por eso que discrepamos muchas veces en el concepto de crecimiento económico, que es distinto a la expansión económica. Y les doy un dato para que nos demos cuenta y podamos seguir razonando. Bolivia hasta el 2012, del 89 al 2012, casi el 2013, ha crecido en tasa media anual, haciendo un modelo Opus Gap, a 3,8%. ¿Ya? Y por 1%, la elasticidad de Okun se llama, de crecimiento que tenemos en el PIB, la pobreza se disminuye en 0,476%, prácticamente en nada. Nuevamente estamos demostrando que no sabemos hacer economía, que no sabemos redistribuir el ingreso a partir de la política pública, a partir de la política económica que se asocia a la inversión pública que atraiga inversión privada, a generar autonomías. Tenemos mucho discurso en la palestra, pero acá los agentes económicos también son fundamentales para que puedan impulsar todo ello. Más adelante vamos a seguir conversando hasta cómo se puede desconcentrar un mercado, porque hacemos mucho show, pero a la hora de hacer, no lo hacemos porque no sabemos gestionar los proyectos y no divisamos el sistema. 452-1424, estimado amigo, si es que usted quiere participar en nuestra conversación, puede llamarnos y por supuesto darnos su punto de vista respecto a los temas económicos que definitivamente son los más importantes en un país, porque día a día sentimos en nuestro bolsillo los efectos económicos de lo macro a lo micro. Alfredo, hace instantes hablábamos sobre el contexto económico de la bajada del petróleo y los efectos, por supuesto, que esto va a promocionar en Bolivia, pero bajando de lo macro y aterrizando en sectores, en este caso microeconómicos, tenemos que hablar sobre el tema del incremento salarial. En las últimas horas, la Central Obrera Boliviana ya está planificando y armando su agenda para exigir diferentes pedidos, pero entre ellos el más importante es el incremento salarial para el sector dependiente. Al parecer el gobierno estaría ofreciendo un 5%, pero según la Central Obrera Boliviana, mínimamente se tendría que incrementar en un 10%, ya que la inflación prácticamente en estos últimos años ha sido galopante y se ha incrementado productos hasta 300%. Sin ir lejos es el caso del pan. Hace años atrás podría uno comprar 5 panes por un boliviano, ahora solamente puede comprar 2 panes por un boliviano. Es definitivamente factible mantener el segundo aguinaldo, los diferentes bonos para este año que se viene, considerando de que existirá una baja en diferentes productos, pero en especial en los ingresos, de los que Bolivia hace años atrás se jactaba de tener buenos ingresos. ¿Será una economía sostenible este año? ¿Tendremos un buen fin de año? Y hay algo importante, Elmer. Si vos quieres mantener la bonanza, la mantienes. Tienes ahorros y te los comes los ahorros. Y pueden durarte 2 o 3 años, manejando un presupuesto de la nación. ¿Quieres ser buena gente? Haz de cuenta que vos eres el papá. Un papá que no sabes decir no y que no planificas. Entonces, en las condiciones vigentes,
vos agarras tu ahorro y te lo comes. Y no generas crecimiento y mucho menos expansión de la economía. Entonces, por todos estos elementos, cuando se calcula un presupuesto general de la nación, nos damos cuenta que el cálculo ha sido hecho en relación a un barril de petróleo, ¿no es cierto?, a su precio del barril de petróleo, y estábamos hablando de 80 a 90 dólares. Entonces, presupuesto, una estimación. Ahora, nuestros escenarios de estimación se han caído y tenemos que trabajar en otro escenario. Y ese otro escenario implica ser más inteligentes, tener medianamente austeridad, planificar mejor las cosas. Esperemos que un gobierno central trate de trabajar de esa manera. Pero hay algo real. Hay un principio del valor del dinero en el tiempo. Entonces, yo tengo hoy un salario que tiene un poder adquisitivo que me va a permitir interactuar en familia y satisfacer mis necesidades. Pero pasa un día, pasa 2 días, pasa un año, las interacciones de mercado, la oferta, la demanda, la escasez, la sobreproducción, definen el manejo de los precios. Y hay fluctuaciones de los precios, hay inflación. Entonces, esa inflación afecta mi poder adquisitivo, me genera cambio de estrategia, puedo consumir bienes sustitutos, etcétera, pero todo el rato estoy planificando. Pero la inflación es incómoda cuando una economía no se expande. Entonces, cuando se expande, te aumentan el salario, no hay ningún problema, se van ajustando las cosas como corresponden, se hace investigación, en la investigación se hace invención, innovación, se hacen economías de escala. Y el mercado lo va a regular el concepto de inflación y, por supuesto, los salarios, ¿no es cierto? Entonces no va a haber mucho problema. Pero ¿qué pasa en una economía como la nuestra? No hay expansión, no hay el empleo digno, y hemos dado algunas cifras para que se dé cuenta la gente. Entonces hacemos actividades de supervivencia, no hay seguridad social, no hay seguridad previsional. O también actividades subterráneas. Exactamente, claro. Y se lavan, y el narcotraficante puede sacar un NIT, ¿no es cierto? Y puede haber una gran tienda, un shopping, con modelos que están ofertando vestidos, joyas, demás situaciones, pero la gente no compra, ¿no? Lavado de dinero. Claro, o sea, ese es el problema, y la gente se da cuenta de todo ello, ¿no es cierto? Entonces el gobierno también se da cuenta, pero deberá hacer algunos ajustes en todo ello, porque tampoco acá hay que hacerse, digamos, a las personas que no entendemos que lo sumergido contribuye a la expansión de la economía. Entonces, ¿qué es el fútbol a nivel de Europa? Los europeos son los más expertos, vamos a llamar, en actividades de economía sumergida que las vinculan a la economía formal. Tampoco es que ellos sean santos, ¿no es cierto?, o los americanos, pero nosotros, como no estamos tan cultos en la estrategia, en la táctica de la operación de la economía, entonces tenemos algunas interrogantes para encaminar, digamos, la expansión de la economía. Entonces, o somos mediáticos y hacemos show, entonces nos hacemos a los muy moralistas, pero definitivamente por el otro lado está el aspecto negativo. Y estamos dejando temas de lado como es el tema de salud y sobre todo la economía. Perdón que te corte, Alfredo, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Su nombre y adelante con su comentario, por favor. Muy buenos días. Lo estamos escuchando. Adelante con su comentario. Buenos días. ¿Me escucha? Lo escuchamos. Adelante con su comentario. Una consultita. ¿Qué va a pasar cuando el señor presidente anunció que una vez iba a retirar 2.000 millones de dólares del RIN? ¿Qué va a pasar si ese dinero es despilfarrado como se ha hecho hasta el día de hoy? Uno, ¿qué consecuencias va a traer? Otro, en el doble aguinaldo ha tirado al suelo a muchas pequeñas empresas. Yo tengo el ejemplo de un amigo que trabajó 10 años en España, compró su casita aquí y abrió su pequeña fábrica de zapatos. No tuvo ni 6 meses, se prestó dinero sobre la casa y tuvo que pagar doble aguinaldo a sus operarios y quedó otra vez endeudado. Tuvo que volver a España, ahora más embargado que cuando invirtió. Otra pregunta. La Central Obrera y los gremiales declaran que debe haber un incremento como si estuviéramos viviendo en semejante bonanza, sabiendo que nosotros vivimos del petróleo. ¿Cómo se va a solucionar eso? Van a tirar más empresas al río, más empresas van a estar en quiebra, más empresas se van a deshacer, van a tener que volar endeudados. ¿Cómo va a quedar el país? Quisiera que por favor me sacaran de esta duda, yo no soy experto. Le agradecería mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Alfredo, según teorías económicas, por supuesto axiomas económicos, no debe
debería tocarse las reservas internacionales netas, excepcionalmente si es que existe un shock económico a nivel internacional para poder utilizar las mismas. Pero el gobierno, específicamente el señor Evo Morales Ayma, indicó a través de medios de comunicación de que ante cualquier eventualidad se tendría que utilizar las reservas internacionales netas para contrarrestar tal vez algunos efectos de la caída del petróleo en Bolivia. ¿Qué opinión tienes respecto a este tema? ¿Debería utilizarse en contrarrestar los efectos o es que debería utilizarse en reactivar el aparato productivo en Bolivia? ¿Cómo se contrarrestan los efectos de una contracción de la economía? Gestionando proyectos que permitan mejorar nuestras interacciones de economía. Para autosustentarse. Claro, para trabajar en el mercado interno también, porque se habla mucho del mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, esas reservas son una especie de ahorro. El ahorro dinamiza la inversión, que es importante. Entonces, si nosotros podemos mejorar las interacciones en nuestra economía, entonces vamos a generar los paliativos para esa debacle o caída del precio del barril de petróleo. Entonces hay que ser muy inteligente en eso. Pero gestionar proyectos no es fácil. Hay que darle viabilidad desde el mercado, del tema normativo legal, hay que hacer el aspecto técnico, hay que generar la valoración de las inversiones, o sea, los costos, ¿no es cierto? Estos proyectos que tú indicas es para generar desarrollo local en diferentes regiones, ¿no es cierto? Claro, y las redes de intercambio, las autonomías, que son parte importante de la integración subnacional, pero a veces no entendemos ni qué es una autonomía. Los que nos gobiernan están desubicados en esos aspectos, ¿no? Entonces, alguna vez habíamos indicado de manera similar al programa ¿Qué nos pasa, no es cierto, mexicano? Nos faltan unas pastillas de Ubicatex y entender cómo deben interactuar los agentes económicos en un sistema, comprendiendo la economía política y haciendo ejercicio de la política económica, que puede tener su matiz cambiario, digamos, fiscal, monetario, manejar tasas de interés, jugar con la masa monetaria, ¿no es cierto?, para hacer caer un poco esa tasa de interés, pero que depende del ámbito internacional también. Lo que tú sugieres entonces sería utilizar estas reservas internacionales, pero para el aparato productivo o para proyectos, como tú indicabas, de desarrollo local. Correcto, y se asocia todo eso a la institucionalidad. El señor televidente decía algo que me parece interesante. ¿Qué va a pasar? Acá no puede pasar mucho, distinguido amigo. Le voy a decir por qué. Porque confundimos negocio con empresa. No entendemos lo que es una economía de escala. No entendemos cómo se debe aplicar la ciencia para hacer tecnología y consolidar la eficiencia en esas economías de escala, para generar calidad, cuantía, continuidad en el mercado. Acá consumimos, por así decirlo, cualquier cosa. Entonces, no se hacen los temas de gestión de riesgos, por ejemplo, para garantizar la calidad medioambiental. Entonces, todo lo hacemos a la rápida. En Fundempresa, ¿qué registramos? Me voy a imaginar el MER que vos tienes, digamos, una constructora, eres albañil, vamos a decir, y tienes tu equipo de trabajo, tus operarios, demás situaciones, tienes tu mezcladora, etc. Y eres compadre de un alcalde X, y el alcalde te dice, en medio de una farra, de una chicharroneada, yo te voy a ayudar, hermanito. ¿Cómo te voy a ayudar? Vos lo que tienes que hacer es, te vas a presentar a estos procesos para hacer estas obras, aunque pequeñas, licitaciones, ¿ya? Pero tienes que tener tu NIC y tienes que estar afiliado a Fundempresa. Listo. Vos no tienes una gran tecnología, pero hacen trampa con los políticos, se ha hecho históricamente, no eres el más competente, pero te adjudicas la obra y ya tienes una empresa, estás en Fundempresa, pero no tienes interdisciplina para generar la obra, para garantizar que no se caiga ese puente, para garantizar que no se caiga el edificio. Entonces no se está trabajando científicamente, esa no es una empresa. De la misma manera se podría asociar esto a la economía, que se estaría manejando de manera improvisada o por aficionados. Exactamente. Ese es el gran dilema. Por eso que hablamos de la institucionalidad, su importancia, del trabajo interdisciplinario, transdisciplinario. Si bien tenemos en el gobierno algunos personajes interesantes,
requerimos de muchos más, requerimos de abundancia, de gente intelectual, de gente especialista, que se integre en un proceso de trabajo en equipo para gestionar los proyectos. Una pregunta que realizaba el estimado televidente indicaba sobre el doble aguinaldo. Este doble aguinaldo, este fenómeno se da en otros países a nivel mundial, es sustentable en el paso del tiempo, ya que muchas empresas en el país y específicamente en Cochabamba han cerrado sus puertas debido a que no se encontraban muy bien en el tema financiero para poder solventar no solamente los dobles aguinaldos, sino también todos los beneficios sociales que implica tener un empleado. ¿Qué te parece esta política del doble aguinaldo? Definitivamente está bien pensada, está bien sustentada. ¿Podrá repetirse este fin de año? Bien, hay algo interesante. En el sector público habían fondos para hacer doble aguinaldo, hasta en las universidades. Y si faltaba, fondos IDH para subsanar el problema. Pero ¿qué pasa con un empresario privado? Exacto. Entonces, hablaremos en términos reales. ¿Qué pasa con un sujeto que tiene un pequeño negocio y que tiene algunos empleados? Su nivel de utilidad, si no es bueno, y si su capacidad de planificación no es la adecuada, no va a expandir eso, no va a generar, digamos, una empresa. Acabamos de indicar ese aspecto importante de la invención, de la innovación, de que el ahorro debe dinamizar la inversión. Acá la gente hace actividades de supervivencia. El del negocio llamado empresa, lo que tiene de utilidad sirve para comer, ¿no es cierto? Y para pagar ínfimamente a sus empleados. ¿Y cómo sustenta un doble aguinaldo si no hay incremento de productividad, vamos a llamar, de expansión de líneas de negocios, de aprovechar otros problemas, oportunidad en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchas reticencias en la planificación. Yo veo que existe mucha utopía, un discurso falseado. Idealismo. Claro, nos falta mucho, nos falta mucho. Voy a hacer una encuesta sobre lo culto o inculto que puede ser, digamos, un gobierno. Y la vamos a tener más adelante. Vamos a trabajar sobre todo ello. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta sobre el nivel de perspectiva que genera un gobierno central. A ver, me pongo a pensar lo siguiente. Si un sujeto no es visionario, por más que tenga buenos asesores, va a ser un tosudo. Se va a trancar ahí y va a hacer lo que le venga en gana. Y no estamos hablando particularmente de Bolivia, estoy hablando de niveles de gerencia, de empresa, porque a veces lo toman a mal, pero la cruel realidad es esa. Entonces es bastante interesante los que nos plantean nuestros directos televidentes para poder razonar. 452-1424, si es que usted desea participar en los temas vitales que estamos tocando acá, simplemente tiene que llamarnos y dejarnos su comentario respecto a lo que estamos conversando. Alfredo, lo decía el último televidente, el incremento salarial, según la Central Obrera Departamental, ellos aseguran de que exigirán mínimamente un 10%. Esto será factible. En Bolivia existen sectores privilegiados como el sector de dependiente que tienen doble aguinaldo. Hay sectores que no son privilegiados en el tema impositivo, ya que casi el 70% de la población boliviana es sector informal y el 30% es sector formal. ¿Realmente convendría emprender una actividad informal? ¿Realmente convendría ser solamente dependiente para tener doble aguinaldo? ¿Cuál es la visión que tú tienes como economista respecto a sectores que definitivamente nos muestran que son privilegiados? Sin ir lejos es el sector del autotransporte, que en un par de semanas consiguen absolutamente el incremento que ellos vean conveniente. Y una noticia que me llamó la atención respecto a términos económicos es de que este fin de año ellos estaban exigiendo que se incremente 20 centavos más en los pasajes para supuestamente tener también su doble aguinaldo. Definitivamente esto será una pugna de intereses en el país, serán sectores privilegiados, otros no, hay que sobrevivir, como tú decías. ¿Cuál es la visión respecto a este incremento salarial de este sector específicamente? Bien, es importante, hay una llamada, sí, atendemos la llamada. Antes de ir con su comentario, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, soy doña Marta. Sí, sinceramente que hay varias empresas
ya desde hace años atrás, y como decía la señora, hay varias empresas que definitivamente ingresan a la quiebra y cierran y dejan a las personas sin doble aguinaldo y también sin empleo. El ministro de Trabajo y también el Ministerio de Dirección de Trabajo en Bolivia aseguró que en Cochabamba se han reportado 129 denuncias del impago del doble aguinaldo y por supuesto también el cierre de las mismas empresas porque no tienen la posibilidad financiera de poder cumplir con esto. Esto sería beneficioso para el sector dependiente porque el gobierno aseguró de que tiene que cancelarse el segundo aguinaldo máximo hasta el mes de diciembre del 2014. Financieramente esto será posible. Como decía la señora, debería tal vez darse 3 o 6 meses para poder cumplir esta regulación, este nuevo beneficio tal vez para diferentes sectores, o definitivamente solo tiene que pensarse en el sector salarial y dejar de lado indiscriminadamente al sector privado que hace bastante inversión, hace empresa en Bolivia y contribuye, ojo, a los empresarios, contribuyen algunos legalmente en sus impuestos. Lo que tenemos que pensar, estimado Elmer, es que el sistema económico tiene un conjunto de agentes, se llaman agentes económicos, las familias, las empresas, el gobierno, el resto del mundo, que tiene que ver también con familias, con empresas, con gobiernos. En esas interacciones tenemos que tener claro nuestros roles y no tenemos claros los roles, ese es el problema de fondo, por eso que no planificamos, tenemos mucha improductividad, entonces somos demasiado mediáticos, somos de corto plazo, no somos de mediano y de largo plazo, porque cuando se genera política de Estado hay que pensar en el largo plazo, en generar en el corto plazo las condiciones sobre las cuales obtenemos los resultados, las consecuencias y los impactos de largo plazo que provoquen equidad social, que provoquen mayor nivel de bienestar en una sociedad. Entonces el ser humano por naturaleza es individualista, oportunista y mañoso. Eso lo demuestra la microeconomía. No hay mercado en competencia perfecta. O sea, hay modelos ideales, pero el ser humano cambia de la noche a la mañana sus gustos o preferencias. Lo que dice la señora, de pagar un doble aguinaldo en, digamos, un poco más de tiempo, me parece interesante, pero quiero ir a la esencia. Y la esencia nos demuestra que no tenemos empresas, no tenemos cultura empresarial. ¿Qué implica cultura empresarial? Formación continua para mejorar el proceso productivo y hacer productividad y economías de escala. Se sobreentiende que esa formación es parte de todos los empleados, ¿no es cierto? Hay aplicación de fondos para tener retornos más adelante. Si tenemos utilidades en esa empresa, el manejo financiero, se sobreentiende que de las utilidades gran porcentaje va a ir nuevamente a la reinversión. ¿Y la reinversión qué implica? Cuando se maneja el aspecto impositivo, si quieren, tener un fondo de depreciación, estimado Elmer, no para comérselo, sino que ese fondo de depreciación sirve hasta para generar, digamos, retornos interesantes en el capital de operaciones. Pero ¿cuántos manejan estos aspectos? Acá solo entra y sale y se come lo que se tiene que comer en ese momento. ¿Cuántos de los comerciantes tienen sus inventarios, por ejemplo, estimado Elmer? Utilizan por lo menos un ordenador para entender la relación ingreso-precio por cantidad, sus egresos a partir de los costos, digamos, que son vinculados a un proceso productivo, que están vinculados a un proceso de comercialización, de administración, etc. Podemos hablar de costos fijos, de costos variables, o sea, no se hace nada de eso. Esa es la teoría, ¿no?, que nos critican a veces en la academia, ¿no? Pero no hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Alfredo, entonces sería prudente seguir cancelando el segundo aguinaldo para nuestra economía subdesarrollada. No, o sea, no, porque no tenemos empresas. En todo el sector público ha habido algo de eso. ¿Ya sabe qué hacía en el sector público, estimado televidente? Algo elemental. Le canjeaba, digamos, el segundo aguinaldo a los trabajadores de las universidades, de las empresas públicas, para dinamizar una bolsa boliviana de valores, para generar liquidez, ¿no es cierto?, y que nosotros seamos parte de un mercado, si quieren, bursátil, pero que genere gestión de proyectos y que genere expansión de la economía. Tenemos una llamada telefónica, 452-1424. Muy buenos días, su nombre, adelante con su comentario.
gracias por su comentario. Alfredo, como lo decías tú anteriormente, este boom de las materias primas, al parecer no lo estamos sabiendo aprovechar y nos estamos enfocando en crear canchas de fútbol, diferentes obras aisladas en diferentes departamentos, pero sin tener una visión clara de lo que se pretende. Sin ir lejos, Argentina ha lanzado una política económica deportiva a través del fútbol que ellos manejan, que si bien tienen sus canchas deportivas, tras de ellos hay todo un equipo multidisciplinario económico que maneja estratégicamente el tema de regalías, pases, es decir, hay toda una economía que mueve el fútbol en Bolivia, en Argentina, pero en Bolivia al parecer solamente nos estamos tratando de realizar obras para el corto plazo, obras eventuales, obras improvisadas, y estamos dejando de lado lo que es la planificación. Como decía el televidente, realmente hay temas vitales, importantes, sin dejar de lado el tema de salud, que es el más importante, el tema económico, que es el de desarrollo de nuevos productos para diferentes regiones, y de esta manera reactivar la economía en diferentes lugares del país para que en el futuro, cuando pase la época de este boom, podamos nosotros ser una economía sustentada y por supuesto que se pueda mantener con sus propios recursos y empresas, ¿no es cierto? Qué importante. Un saludo al doctor Saúl Escalera, colega de la Universidad Mayor de San Simón. Hemos tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas en el programa Gestión y Desarrollo. Entonces, me parece importante entrar en esas economías de escala. El doctor Saúl Escalera hizo hincapié en estos elementos de industrializar el gas, de industrializar el tema del mutún, pero muchas veces a la gente que está pensando visionariamente no nos dan bola, discúlpenme la expresión, somos locos, salimos del estándar. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, del trabajo en equipo, piensan que nosotros vamos a quitar la pega a los políticos. Claro, yo no quiero ser alcalde, pero le puedo enseñar al alcalde cómo puede desconcentrar mercados, al presidente cómo puede encaminar con la interdisciplina el aspecto de las economías de escala, pero tiene que colocar en los proyectos a las personas adecuadas, a las personas idóneas. Para eso está la formación, y tenemos un déficit de formación desde el curso humano, y encima lo que hacemos es fomentar la muñeca, negar la institucionalidad, darle la pega al sujeto que ha pegado en la campaña política los afiches, al adulón, y ese es el dilema de nuestro país. Entonces no hay visión, entonces somos mediáticos, habíamos indicado, y este tema de invertir en el aspecto del mutún es fundamental. No hemos sabido negociar con la Jindal, hemos generado show, qué tipo de contubernios habrán habido por detrás, pero al final hemos demostrado intransparencia. No tenemos, digamos, la película clara. Entonces, alguna vez habíamos indicado este aspecto también. Vemos sujetos, no voy a levantar el nombre, pero en grandes portadas, en gigantografías, etcétera, cuando ni siquiera hicieron deporte, cuando no les corresponde ese rol, pero tienen el poder. Entonces, ¿qué pasa en Finlandia, por ejemplo? Puede estar en un billete el retrato de un gran estudiante, de un gran científico. A eso tenemos que llegar. Estamos generando imaginarios falsos para nuestros niños. O sea, resultan ídolos, entre comillas, sujetos que nunca hicieron deporte, sujetos que no son intelectuales, que apenas terminaron la primaria o la secundaria, pero tienen el poder. Y que se benefician por shocks internacionales, por beneficios que realmente han sido exógenos en esta época. Exacto, pero que cuando razonamos con todos esos elementos y aplicamos modelos econométricos, wow, la inflación, pero no robamos, te dicen, no robamos, pero la matemática, la física, las bases históricas sí demuestran que le hacen daño económico al Estado. Tenemos una última llamada telefónica. Muy buenos días. Su nombre, por favor, adelante con su comentario. Señor, lo escuchamos. Su nombre, por favor, adelante con su comentario. Quisiera explicarles dos cosas. Primero, el doble ha llegado desde el robo, para empezar. Y el segundo es que el incremento salarial no debe ser alto, debería ser mínimo. Ambas cosas lo único que han generado es ilusión monetaria. Nada más, ilusión monetaria, poner más dinero en manos del público. Y el público lo que hace es gastar
una ilusión monetaria, ya que en las últimas horas indican de que se ha pagado $46.000 a la persona que elaboró el estadio denominado El Batán, que se construirá en los siguientes años, por supuesto para los Juegos Odesur. Pero lo que llama la atención es de que, como decía el televidente, se despilfarra el dinero de los bolivianos, ya que en un primer avalúo, esto como dato adicional, Alfredo, indicaron de que se iba a conseguir el terreno en $46.000 millones. Ahora, en un día después de la última evaluación, se subió a $56.000 millones. ¿Realmente se está administrando bien el dinero de los bolivianos? O es que, como lo decía el señor, y le doy toda la razón, estamos viviendo una ilusión monetaria y lo que queremos es gastar y gastar y gastar y no pensar en el futuro? Hay algo interesante que indica el señor. Tenemos una economía de filtración, doble aguinaldo, ilusión monetaria, un efecto compensación de inflación ínfimo que genera más inflación y que genera economía de filtración. Totalmente de acuerdo. Entonces, acá voy a resaltar dos indicadores a través de la curva de Phillips. Hemos disminuido, dice, la tasa de desempleo y hemos disminuido la inflación. Qué gran contradicción. Porque cuando se disminuye la tasa de desempleo, se genera mayor nivel de inflación. Y acá también demostramos que hay un mal cálculo del índice de precios al consumidor y que las instituciones no son idóneas para hacer su trabajo. Cualquier cosa se lanza. La ilusión monetaria demuestra que hay mucho circulante que endeuda a las familias. Una familia pobre endeudada se vuelve más pobre. Y eso lo dijo mi colega y mi padre, mi maestro, el economista Eduardo Mancilla Pereira. Y siempre nos recalcó todo ello, que las interacciones económicas tienen que ser saludables y con criterio de expansión, no de consumismo. Y tenemos consumismo. Ahora, me voy al otro tema. Se pagan diseños para hacer edificaciones, en este caso un nuevo estadio, ¿no es cierto?, en la zona del hipódromo. Se pretende hacer una expropiación. ¿Acaso es fácil expropiar? O sea, hay un valor de mercado, hay leyes, hay que cumplir una pirámide de Hans Kelsen, ¿no es cierto? Esa gente puede tranquilamente generar hasta un amparo. Entonces, conciliar un precio cuando hay apuro es interesante también. Oferta de demanda. Claro, otra vez estamos en el mercado. Entonces, yo no concibo cómo puede pagar un gobierno por un diseño de algo si ni siquiera tiene el terreno. O sea, grueso error. Pero en fin, podemos hacernos algunas ilusiones, ¿ya? Pero es la ilusión monetaria. Sí, es la ilusión monetaria y la ilusión de ego para algunos sujetos que nunca, o sea, pudieron hacer cosas simples, pero que le hablan de eficiencia. Pero la eficiencia confunden con la deficiencia en algún caso, ¿no es cierto? Pero son tiempos de cambio, ¿no es cierto? Porque la gente no escribe, no lee, ¿y cómo puede aportar? Es la pregunta, no todos, porque hay gente muy culta que nos está viendo en este momento, con la que interactuamos. Y esa gente culta es la de antes, que también sabe manejar las nuevas tecnologías de información y comunicación. Planteo algo para la población dentro de la ilusión monetaria. Y le planteé esto a mi amigo Tito Montaño y se molestó. Tito le decía, vos has jugado fútbol, igual que el que está hablando en este momento, hemos jugado en liga profesional, etc. ¿Y por qué hemos llegado a jugar en una liga profesional? ¿Por qué jugábamos en HAP? ¿Por qué hemos sido parte de varias selecciones? Porque por lo menos comíamos, éramos clase media hacia arriba, ¿no es cierto? Y no éramos de familia de borrachos. Porque el alcohol es otro tema que hay que razonarlo y lo vamos a hacer en otro momento, ¿ya? Desnutrición, alcoholismo, que generan improductividad, que generan pésima inteligencia emocional. Entonces, un desnutrido, le planteaba, puede ser campeón olímpico, un desnutrido puede ser premio Nobel. Entonces, ¿cómo revierte esto? El medallero en el cual los ecuatorianos, chilenos, por ejemplo, tienen sitiales de privilegio en los Odesur. ¿Cómo aplicamos reposicionamiento a través del concepto de alto rendimiento?
Entonces, no es que exista un chico que tenga habilidades y sus habilidades las va a capitalizar de la noche a la mañana. Pongo un ejemplo interesante que tiene que ver con el desincentivo al deporte y la política pública. Hace unos días hablaba con mi hermana Niusa Mancilla. Le ha dejado 16, 17 récords nacionales que no se los pueden batir. Y posición en ranking sudamericano. Y me decía, yo le decía a ella, ¿por qué no me mandas unos videos de tus competiciones en Europa? Hay algunos en internet. Y me dice Alfredo, a ver. No seas iluso, hermano. Yo no sé qué haces en un país donde no dan oportunidades a la gente intelectual. Yo soy española. Yo ya no soy boliviana. Porque allá no te dan ni la hora. Te lesionas, se lesiona en un panamericano, se desgarra y hace un gesto de levantar la mano. Y el periodismo, ¿qué dice? Que ha sido una maleducada, que se ha salido de la competencia, que no les ha dado entrevista. O sea, un absurdo tan grande. O sea, desubicados, ¿no es cierto? Entonces, uno se pone a razonar, ¿cuánto gana un doctor en economía acá? Ni $3.000 se gana en la universidad. ¿Cuánto gana en Medio Oriente? $25.000. Entonces, queremos incentivar la economía, hay que repensar en la formación, categorización del recurso humano y poner las fichas donde corresponden. No queremos ver doctores que estén jugando alcalde, por ejemplo, que estén jugando a una gerencia pública que no corresponde. Entonces, ese es un discurso dirigido a algunos, sí, que se piensen para qué se han formado. Un doctor se forma para hacer investigación, no para discursear a medias y desconcentrar mercados, hacer trivialidades. O sea, las posturas tienen que estar claras. Todo está en desorden, estimados televidentes. Alfredo, lamentablemente no tenemos más tiempo. Agradecer tu participación en el programa y